Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder en compañía de Flor Mistrache, en compañía de Guido Rodríguez. Buenos días, Flor. Buenos días, Guido. ¿Cómo están? Guido, adelante. Buenos días, Atenógenes. Buenos días, Flor. Bueno, hoy llegamos ya a viernes 18 de diciembre del año 2020, año de inicio de la pandemia, de inicio de la vacunación y de represión policial por encima de lo que marca la Constitución y la ley, desafortunadamente, en nuestro país. Sí, y así se ha reflejado en todos los medios de comunicación el tema de la represión policial, el tema de la era de la represión, como lo establece también el diario La Prensa esta mañana, algo en que coinciden otros medios de comunicación hoy, por la manera en que se está manejando la policía. La Estrella, por ejemplo, habla acerca del abuso policial como un problema endémico en Panamá, y es parte de la realidad que estamos viviendo, Guido. Sin duda, cuando tú tienes a los diferentes medios impresos de comunicación coincidiendo en sus editoriales, hoy tanto la Estrella de Panamá en su editorial como el diario La Prensa, que para ocasiones como estas cambia el hoy por hoy por un editorial de portada manifestando y condenando los hechos que se suscitaron, es porque algo anda definitivamente mal. Al margen de las opiniones que puedan estar pensando que estos son medios tradicionales y que los dueños tienen una línea y etcétera, etcétera, lo cierto es que en el caso de La Prensa es un diario con muchos accionistas, una propiedad atomizada. En el caso de la Estrella de Panamá, pues hay una fundación al frente de su propiedad por aquello de la inclusión en la lista Clinton del propietario. Entonces, son medios que de una u otra manera no necesariamente coinciden en sus puntos de vista, pero que en este caso han coincidido. Y al igual que la mayoría de la opinión pública, porque las vistas son elocuentes. Hoy tendremos más adelante en el programa a dos protagonistas de estos hechos para tratar de conversar sobre el tema y dilucidar de algunos detalles que a lo mejor no quedaron evidenciados en los videos que han circulado profusamente en redes y en medios. Pero ciertamente todo parece indicar que la policía ha dejado de cumplir los protocolos y los manuales de procedimiento con relación al tema del respeto a los derechos humanos en situaciones de tensión y de control del orden en la vía pública. Y eso, yo creo que hay unanimidad en todos sobre eso. Yo veo lo que dice justamente Guido, quería resaltarlo, porque me parece mega importante en estos momentos. La gran mayoría de los temas polarizan a los medios. Las líneas editoriales de los medios son, en algunos casos, opuestas, no solamente distintas, sino opuestas. Y resulta que en este caso, como en muy pocos casos, porque ni siquiera pasó, por ejemplo, con el tema pinchazo, que son temas como, para unos eran extremadamente pecaminosos y para otros eran simplemente una persecución. Y así pasa en todos los temas, en casi todos los temas. Me arriesgo a decir que en el 95% de los casos pasa de esa manera. Con cualquier condena pasa igual. Para uno es, se hizo justicia, para el otro es, compraron al juez. Pero en este caso, todos los medios han estado de acuerdo. Incluso los que tienen línea oficialista, los que no la tienen, porque al parecer es bastante obvio. A mí lo que me sorprende es que a pesar de tener la opinión pública absolutamente en su contra, no ha habido un pronunciamiento como Dios manda de la policía, que ya dejó de proteger y servir. Aquí está reprimiendo abiertamente. Yo hablé ayer con uno de los policías que estuvo en la manifestación y lo que alegaba era que los manifestantes estuvieron agresivos, que llevaban las mochilas llenas de piedras y de hecho cuando los persiguieron los iban correteando y los tipos iban tirando piedras. Eso primero. Segundo, que llevaron gasolina, que les tiraron pintura y que ellos querían prender a los policías. Eso fue lo que me explicó el policía con el que hablé ayer, que tenían un cartelón y todo diciendo queremos
quemar a la policía, o en esto deberían quedar cerdos o algo así, no tengo las palabras textuales, pero cerdos estaba, y que ellos tenían que defenderse porque si no los iban a quemar. Es que el verbo no es defenderse, el verbo es controlar. Ellos son profesionales de las armas. Y ese es el punto, y creo que por ahí va la mayoría de la crítica que existe hacia el método utilizado por la policía. O sea, no es un asunto de defensa, es un asunto de control. Como profesional de la policía, eso es lo que toca. Entonces, la mayoría de los medios de comunicación hacen esa salvedad específicamente. No es que los jóvenes no actuaron bien, lo que nadie, no es una defensa a ultranza. Hay un comportamiento de los jóvenes también censurable. Ojo, pero, lamentablemente el poder recaía sobre la policía, que debía tomar el control de la situación. Por eso son unidades de control de multitudes. Hay un trabajo profesional que realizar, y es ese quizás el cuestionamiento que se está haciendo, Guido y Flor. El tema que ellos alegan es que hubo apología del delito porque se les hizo ver que se les iba a quemar. Por otro lado, es eso, lo que yo alego es la desproporción en cuanto a la fuerza. Si los pelados tenían piedras, vamos a pensar que todos tenían piedras. Lo más probable, claro. Ok, vamos a pensar que todos tenían piedras. Mi pregunta es, ¿por qué vas a responder con armas? Armas y piedras no es lo mismo. Y no puedes reprimir a la gente así. No justifico tampoco, y me parece gravísimo, la toqueteadera que le pegaron a una pelada ahí. O sea, ahí están los videos y a mí no me pueden decir que se sacó de contexto, aun cuando hubieran mostrado solamente 2 segundos. Esos 2 segundos son injustificables. Hay cosas que, aún sacadas de contexto, son injustificables. No tenían por qué manosearla de esa manera. Mira, tenemos contacto, Guido, Flor, con Ámbar Calvo. Tenemos contacto con Ámbar Calvo. Establecimos la comunicación con ella vía Zoom. Está con nosotros acá porque Ámbar, es más, aparece en la lista como una de las personas que fueron detenidas este día por las manifestaciones, por alterar el orden público, decía específicamente la nota. Ámbar, te escuchamos. Buenos días. ¿Estás allí con nosotros? Hola. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Hola, Ámbar. Cuéntanos acerca de tu experiencia ese día, Ámbar. Bueno, todavía se me hace el corazón chico con decirles, yo usualmente he manifestado desde que empezó, bueno, desde que he tenido la razón de mis derechos, pues. O sea, empecé el año pasado con las reformas constitucionales, iba después de mis horas laborales todos los días hasta pedía permiso en el trabajo para poder ir a protestar. Y, o sea, ahorita no es la excepción. O sea, yo salí de mi oficina y bueno, pasó todo. Ayer yo intenté ir a la protesta y por pánico, o sea, yo me vi a los policías y entré en pánico, me temblaban las manos porque no fue nada bonito. O sea, fue algo sin sentido. Yo todavía no lo puedo comprender. O sea, no tenía lógica. O sea, si yo les explicara cómo fue todo, o sea, ustedes me van a decir que no entiendo. O sea, no entiendo cómo. Cuéntanos cómo fue todo. Pues. ¿Cómo fue todo? De eso se trata, Ámbar, que nos expliques exactamente qué fue lo que ocurrió el día miércoles por la tarde. Hemos visto los videos dan una idea de lo que sucedió, dan una idea clara de lo que sucedió. Sin embargo, en la voz de una de las protagonistas de los abusos policiales, para beneficio de nuestros radioescuchas y quienes nos ven a través de streaming, quisiéramos saber los detalles. En el caso tuyo, el video que se aprecia, entiendo que es el de cuando te están metiendo a la patrulla de policía, a la llamada chota de policía, y entonces ahí un miembro de la policía se excede, evidentemente. No, eso no fui yo. Esa no fuiste tú. Ella fue menor de edad, era una chica menor de edad. Sí, ella estuvo con nosotras después, gracias a Dios, no fui yo, sino créame que ni siquiera estuviera aquí hablando. O sea, mi caso fue bastante particular porque yo ni siquiera estaba en el centro de la manifestación. Siempre estuve muy, muy lejos para evitar la aglomeración. Yo bajé de mi trabajo, me puse atrás de los manifestantes, por decirle, por donde está la plaza de Gandhi.
ahí estaba yo sentada, o sea, con mis amigas, estábamos viendo como todo lo que estaba pasando, protestando desde lejos, gritando las consignas, todo bien, con calma. Y de pronto, o sea, de la nada empezaron, o sea, todo se puso horrible. Yo salí corriendo hacia el metro y una amiga de nosotros se separó del grupo y ya se fue detrás como haciendo live de lo que estaba sucediendo. Y nosotros nos quedamos mirando el live con calma, pensando de que no iba a llegar a mayores. Pero cuando vemos que en el live empiezan a golpear a las personas, o sea, nosotras mismas decidimos, o sea, unos amigos nos agarró un carro y nos llevó a acercarnos a la cinta costera. Cuando estábamos en la cinta costera, o sea, como cualquier otro peatón, o sea, yo, las cosas que obviamente era obvio, yo estaba toda vestida de negro, yo usualmente me he visto de negro, ya voy a intentar pensarlo 1 o 2 veces más, iba cruzando la cinta costera para subir a buscarlo a mi amiga, a ver si los manifestantes necesitaban algo para hacer algo, porque, o sea, era demasiada presión. Y justo cuando iba a subir el puente, yo fui la primerita que se acercó y me bloquearon la entrada del puente de la cinta costera. Y yo como, disculpe, pero es que no, que ustedes son manifestantes y la orden es atrapar a todos los manifestantes. Y yo dije, joven, y él dice que se agache y que la vamos a esposar. Y nos tiraron al piso y nos esposaron. O sea, así, de la nada. Y luego nos agarraron y nos juntaron como con 20 muchachos más en círculo, o sea, nos pusieron así con las cosas que usan ellos de metal de defensa, y nos pusieron todos en el centro amenazándonos que si nos portábamos mal nos iban a tirar gas pimienta. Ahora, ¿quién es Ámbar Calvo? Y por eso la hemos entrevistado. Ámbar Calvo es la autora del logo de la JMJ, por cierto. Y escuchen la narración de cómo es que a ella la detienen. Escuchen lo que le dijo la policía a Ámbar Calvo. Ella había salido del punto de la protesta, ella iba a salirse de la protesta y ella la metieron, la detuvieron en ese punto. Ámbar, es lo que nos estás contando. O sea, yo estaba súper afuera, o sea, la protesta quedó al final enmascarada en el Mirador Pacífico. Nosotros íbamos a acercarnos al punto a buscar a personas a ver si necesitaban ayuda, porque obviamente en nuestra lógica, en nuestra humanidad, o sea, yo no me puedo quedar con los brazos cerrados. Y obviamente, digo, yo que soy arquitecta, estudiante de arquitectura, me estoy por graduar, no sé tanto de derechos humanos, gracias a Dios estaba con 2 amigas abogadas, que son una politóloga y una abogada, y son muy inteligentes, y me dicen, es que Ámbar, a lo que vamos es ayudar. Y yo dije, vámonos, y nos fuimos, y fue como, o sea, igual fue mi decisión, pero no, yo aún lo que no logro comprender es que si yo estaba a casi 200 metros de la protesta, ¿por qué rayos, o sea, me tienen que llevar presa? Si yo no estaba como causando disturbios, pues, o sea, por ser manifestante, ese no es mi derecho. Entonces es como que, wow, fue como que súper chocante, ¿no? Y yo obviamente dentro de todo el proceso, porque además fueron 10 horas que estuvimos en todo eso desde que nos agarraron hasta que nos llevaron al juez de paz a las 3 de la mañana, y o sea, sí, o sea, yo, en cambio, mi experiencia, yo estuve muy tranquila, intenté ser muy respetuosa, pero igual, o sea, cuando llegamos nos gritaban de todo. Ahí me dijeron que si yo era una profesional, si yo no tenía absolutamente nada que hacer que yo hacía en la calle, y que las personas que estaban protestando al parecer somos malas personas y somos, que yo no sé, analfabetas según su percepción. Entonces yo con mucho respeto les decía, eso me preocupa. O sea, por el hecho de yo ser profesional, por el hecho de yo amar a mi país, por el hecho de yo haber conocido a tantas personas que sufren, yo estoy aquí. Entonces siempre, o sea, yo intenté mediar con los policías entre todo lo posible como para ver cómo cambiar su perspectiva, pero muchos de ellos realmente están, para mí, muy disociados de la realidad. Ahí, no sé, o sea, psicológicamente no sé si estén bien, porque era como, había una que en especial nos trataba mal porque sí, se la pasaba insultando a mi compañera, dije, ay, la abogada, no sé qué, y nos empezaba a recitar los artículos de la Constitución como que si nosotros no... Era un agente de la policía. Era como que, o sea, ¿qué es este tipo de presión psicológica? No entiendo cuánto odio puede tener una persona en su corazón, pues, o sea, eso era lo que a mí me ha quedado y todavía sigo teniendo dentro, pues. Ha quedado claro, Atenógenes, que protestar ya no es un derecho en Panamá. Sí, por lo visto, evidentemente. A mí me parece que me jalan a la protesta y me esposan grave. y me... No, eso tampoco puede ser así. No. Y ese es el punto. Una pregunta, Ámbar. Ustedes, hay un policía con el que hablé ayer que me comentaba que ellos estaban en defensa porque los amenazaron con quemarlos y tirarles piedras y que les tiraban pintura y gasolina. ¿Eso es cierto? Bueno, dentro de la protesta creo que pueden suceder muchas cosas. Que eso justo yo hablaba en mi Instagram, que este tipo, o sea, hay una frase que yo hablé mucho con las muchachas que estaban ahí, porque al final
yo soy una con ellas y no quiero obviamente restarles a su manifestación, y es que al final la violentación no solamente es de parte de los estudiantes. O sea, la violencia, ¿qué es? O sea, yo tengo gente en San Miguelito que no recibe agua. Eso no es violencia. O sea, violencia es que mis niños no tengan maestras que se eduquen. O sea, que los eduquen, que les cambien su forma de ser. O sea, eso no es violencia. Violencia es que yo qué sé, que mujeres como yo, que sus esposos les peguen, las prendan en fuego y al final su delito quede siendo nada. Eso no es violencia. O sea, eso fue, yo cuando ellas me empezaron a explicar, y yo entiendo, o sea, las manifestaciones al final llegan a este auge. ¿Por qué? Porque hay un nivel de violencia que está ocurriendo ya. Y no me vengan con ideologías de neocomunismo, etcétera, que hoy recibí unos mensajes que decían, que no, Ámbar, tú como figura de iglesia, no sé qué, yo como, o sea, para mí es simplemente, ¿es justicia o no es justicia? ¿Es violencia o no es violencia? O sea, para mí, todos los días, o sea, yo intento, o sea, gracias a Dios he tenido la dicha de siempre trabajar en misión, de estar en zonas alejadas, y es algo que ocurre en todo el país, y es un dolor que yo tengo en mi corazón, o sea, es un dolor que ya está aquí, y es como que yo no sé cómo traducirlo. Entonces, obviamente yo comprendo a estos estudiantes. Sé que la agresión es difícil, sé que la violencia es dura, quizás, no la violencia, le quiero quitar la palabra violencia, la agresión de tirar piedras quizás sea complicada, pero es un extremo que ya se está comparando con otro extremo que mucha gente no ve, porque obviamente eso no es lo que sale en la televisión, eso obviamente es lo que prende las redes sociales un ratito y se apaga en una semana. O sea, realmente la lucha y la manifestación y la protesta está porque no queremos que se olvide lo que realmente es la causa, pues. No solamente es el bono de los $100 que le quitaron a los muchachos de 25 años, y que al final, o sea, en mi casa yo tuve un mes en donde nada más teníamos ese bono para asistir. O sea, yo tenía el bono, mi hermano tenía el bono, y a mi mamá nunca, o sea, a mi mamá le suspendieron el contrato y mi papá tampoco estaba trabajando. O sea, con esos $200 nosotros vivimos. Y bueno, mis privilegios yo los conozco, y luego gracias a Dios conseguí trabajo y mi papá empezó a trabajar y todo se arregló, pero, o sea, ¿cómo? Ámbar, una pregunta, Ámbar. O sea, no sé, ¿me explico? O sea, es sí, Ámbar, pero Ámbar, yo te hago una pregunta. Aquí todos hemos condenado la represión, pensamos que es injustificable la desproporción en la respuesta de la policía, pero ante piedras, pintura, gasolina y advertencias de que los iban a quemar, ¿cómo te parece que hubiera debido reaccionar la policía? A mí me gustaría saber cómo hubieras esperado, cómo hubieras considerado correcto la reacción de la policía en ese caso. Creo que siempre, o sea, por ejemplo, o sea, si tú tienes, yo estuve pensando esos jugadores y pensé que me lo iban a preguntar, a mí me tomaron y me preguntaron por qué estaba protestando, y yo simplemente respondí. Yo estoy segura que estas personas ni siquiera le preguntaron por qué estaba protestando, simplemente la agarraron. O sea, habían personas que yo sé que estaban, las muchachas que estaban, mujeres, una mujer chiquita, que ella sentía que sabía que le estaban tirando los perdigones a ella directamente. O sea, sin ningún tipo de razón. O sea, a lo mejor tienen sus razones y sus opiniones ellos en su cabeza, ¿no? Pero en una sola dirección. O sea, tú no entiendo cómo tú llegas a una decisión de simplemente dispararle a una persona seguidamente, continuamente, hasta que se canse. Y es como, para mí, yo realmente no sé qué es lo mejor que se puede hacer. Directamente no soy profesional en asuntos de seguridad. Sin embargo, yo siento que simplemente no es la manera. O sea, creo que obviamente para mí la manera más ideal es que simplemente el presidente de la República llame al diálogo, que se converse, que realmente se incluya en su gabinete de personas profesionales que vayan en la lucha al desarrollo social y a buscar los derechos humanos, y que realmente suceda. Para mí eso es lo ideal. Pero dentro de la seguridad y la represión de una manifestación, tendría que averiguarles. Realmente no podría responderles directamente qué es lo que yo desearía, pero obviamente para mí siempre el diálogo es la primera opción, y si hay una manifestación así de dura, que los policías obviamente, o sea, yo no sé si hay muchos problemas dentro de ellos como a nivel de ira, que es lo que causa estas cosas, pues. Eso es lo que yo siento que percibí mucho, pues, porque al final del tiempo que estuvimos ahí 10 horas, ellos mismos fueron bajando su nivel. O sea, la mujer que a mí me agarró y me tenía así, que me tengo un moretón en el brazo, al final de la noche me dijo buenas noches. O sea, se le fue bajando el nivel de ira. No, o sea, realmente estas personas están preparadas o las están cuidando psicológicamente para estar ahí. Ámbar, sí sentiste, por lo que nos narras, sí sentiste
además de, bueno, el hecho de cómo te arrestaron, también la intimidación en el momento en que estabas retenida. Totalmente. O sea, era como, o sea, yo creo que de las que estaba allí era la que quizás menos gritaba y quizás por eso era la más distinta como en los perfiles, pero igual yo estaba allí por la misma causa, me explico. Y era como cuando yo llegué, como estaba callada, simplemente me dijeron, capaz tú eres la más educadita y por eso estás callada, deberías decirle a tus amigas las ignorantes que se callen la boca. Y yo como, disculpa, o sea, yo ni siquiera tengo título universitario, pero me estoy graduando porque la tesis se me atrasó. Mis amigas todas tienen... Había una muchacha que tenía doctorados allí, o sea, discúlpame, perdóname, pero eso no es la manera esas son de tratar a una tácticas. persona. Y yo se lo dije directamente así, eso me parece una falta de respeto lo que No, y son tácticas. Porque yo no le he faltado de respeto y mis amigas tampoco y ya. Entonces ya obviamente eso fue el detonante de muchas gritaderas entre ambos. Claro, y son tácticas dictatoriales, autoritarias y poco profesionales de una unidad policial, Guido. Creo que ahí va la parte de los derechos humanos que por lo visto la policía está ignorando. Nos leyeron los derechos humanos en la cárcel. No nos o sea, a mí me permitieron hacer la llamada simplemente porque era la más calladita. Pero éramos 7 mujeres en la celda y a ninguna se le permitió además de mí. O sea, yo no tuve ni siquiera, o sea, mi novio llamó a su papá, pero un abogado. Él no sabía dónde yo estaba, a mis compañeras tampoco, o sea... Es que así como no aceptamos que los jóvenes le peguen a los policías tampoco pueden hacer lo que le dé la gana con un detenido. Hay derechos humanos que respetar. Guido, tú que eres especialista en ese tema. Hay procedimientos policiales para controlar manifestaciones, para controlar y mantener el orden público, pero una vez producida la detención o la aprehensión de las personas que supuestamente están manifestándose al borde de lo que establece la ley, también hay procedimientos en materia de derechos de las personas aprehendidas. Entre esos incluye, como bien anota Ámbar, el derecho a una llamada, el derecho a una asistencia de un abogado. Tienen que leerle los derechos al momento de la aprehensión o detención. Eso nunca pasó. Entonces, evidentemente, lo que está sucediendo, y no es esta la primera ocasión, lo venimos reiterando, es que hay una falta o de entrenamiento o de aplicación del entrenamiento. Cualquiera de las dos es grave. Si es falta de entrenamiento es más grave todavía, porque se está obviando algo que tiene que venir adherido a la formación policial, en democracia, por supuesto. Y si lo que está sucediendo es que a pesar de que los entrenan y los forman en materia de derechos humanos, no cumplen el procedimiento, también es grave, porque entonces no hay seguimiento y no hay supervisión del cumplimiento de esos procedimientos. Evidentemente has anotado en una democracia, ¿no? No he recordado cómo era como asesora legal en el momento y si no hubiese llegado ella, no sé qué hubiese pasado, porque eran ya las 11 de la noche. A nosotros nos fueron a hacer el parte médico a las 11:30, a las 9:30 de la noche. Salimos allí y llegamos al cuartel a las 10. De 10 a 2 de la mañana nosotros estuvimos preguntando, o sea, ¿cuándo nos van a llevar al juez de paz? Siempre nos decían, es que estamos de turno, cállense, hagan silencio, dejen el relajo, cállense, no sé qué. Y era, ¿por qué no pueden entrar nuestros abogados? No se permite, no sé qué. Y o sea, si no llegaba esa persona, no dejaban entrar a los abogados. Al final todo siempre fue un misterio, nos tuvieron en un bus casi 1 hora esperando que o sea, no era necesario que llegaran los detenidos hombres, pero ellas decidieron llevarnos los 27 juntos, sin importarle, o sea, ahí nunca hubo medidas de bioseguridad, empezando por ahí. Y yo les diría, o sea, a los muchachos los encerraron en celdas, a todos. Eso es gravísimo, eso es gravísimo. De 9 metros cuadrados. Pésimo. No les dieron agua en todo ese tiempo. Pésimo. Todos sudados con la mascarilla, así. Cuando ellos llegaron peor que nosotras. Nosotras estábamos secas, ellos estaban todos sudados. Así no se contagiaron, ahí se contagiaron, porque nos llevaron a Santo Tomás a hacernos el parte médico. Y la sala donde nos llevaron era sala de COVID. Bueno, gracias Ámbar por tu testimonio. Tenemos una pausa solo para el contexto. Ámbar Calvo, ganadora del logo de la JMJ, fue una de las detenidas. Nos ha contado su historia para con la policía en la protesta de hace un día. Y el testimonio de Ámbar es muy importante como un llamado de reflexión para la autoridad policial en este momento.
la importancia de profesionalizar la entidad. Son este tipo de cosas que casualmente no deben pasar, y menos en una democracia. El Ministerio de Seguridad, Tatenógenes, está duplicando el presupuesto para el próximo año. A mí me gustaría saber cuánto de ese presupuesto se está destinando a la profesionalización, sí. Claro, y al entrenamiento en derechos humanos. Eso es importante. No solamente es comprar el uniforme nuevo, como lo vimos en la última protesta, o las bombas, o las municiones. No, hay que trabajar en los derechos humanos de los policías para que entiendan su razón de ser en un país civil. Esta jovencita, acaba de llamar a una subestación de policía cuartel. Imagínense, señores, hay un problema serio en este momento porque en el pensamiento de esta jovencita hay un cuartel y los cuarteles dejaron de existir hace 30 años, por favor. Miren lo complicado que tiene la policía, su reconocimiento de imagen. Allí nada más hay un problema. Allí hay un problema. Que yo llame cuartel a una subestación de policía es normal porque yo viví la era de los cuarteles, o Guido, o Flor. Bueno, Flor no creo que lo vivió. Pero, cálmate, claro que sí. Pero, mira, pero yo viví la era de los cuarteles. A mí lo que me parece grave es que todo el mundo está viendo y ellos no lo están viendo. Hay una militarización. Sí, claro. Esas imágenes no se veían desde la dictadura y se están viendo en el último año, se han visto por lo menos 10 veces. Exacto. Y el problema no es que ocurran, ya no me compro esa teoría de que son casos aislados. No me compro esa teoría, sobre todo porque primero son cada vez menos aislados y segundo, no hay una sola consecuencia para los policías. Mira, la policía esta que atacó a la chica Corea, esa señora está suspendida pero con salario. ¿Qué burla es esa? Explícame. Sí. Hay una pausa, ya regresamos casualmente, vamos a hablar también con Ileana Corea al regresar de la pausa aquí en Cuarto Poder. Regresamos aquí en Cuarto Poder, Flor Misrachi, Guido Rodríguez, y tenemos también comunicación ahora mismo con Ileana Corea, que fue la agredida por un agente de la policía. Ella incluso tuvo que ir ante el sistema penal acusatorio ayer. Ileana, veo que al final fuiste liberada. ¿Cómo te fue en el sistema penal acusatorio? Un juez de garantía vio tu caso. ¿Qué pasó? Buenos días, gracias por el espacio. Primero me disculpo si de repente tartamudeo algo, todavía estoy un poco adolorida, todavía estoy un poco con inflamaciones en el rostro. Y la verdad, bueno, el día de ayer, a eso de las 4 de la tarde, fue notificada como desaprendida. Me entregaron un documento de hojas largas en donde salía un poco la narrativa de la policía y sus denuncias hacia mi persona por abuso a una unidad. Salía el nombre de la unidad, la subteniente Yuria, no recuerdo en estos momentos el apellido. Bueno, la subteniente Yuria decía que yo había sido violenta con ella, que le había propinado golpes, que definitivamente yo había transgredido el respeto a la impostura que ella tiene de ser una agente policial y funcionaria pública. Al yo leer estas páginas realmente no podía entender cómo todo había llegado hasta ese punto, porque ciertamente yo debo admitirlo, yo me resistí a ser arrestada, pero me resistí no a través de los golpes, no a través de los puños, sino que lo hice a través de levantar mi voz y decir: yo no voy a arrojarme al piso porque yo no estoy haciendo nada malo, no soy una delincuente. La policía pretendía que nosotros nos arrojáramos todos al piso y estuviésemos agachados al frente de ellos, y yo me opuse a eso. Al oponerme a eso, uno de los encargados, supongo yo, porque luego lo vi en la subestación de San Miguel, apellido Hidalgo, el señor, me dice: te voy a mandar una fémina es la que te va a conducir. En ese momento sale la figura o el rostro de esta muchacha, una muchacha joven, porque lo recuerdo en su mirada, que me dice: agáchate, ponte de espaldas. Y le dije: no me voy a agachar, no voy a irme contra el piso, no lo voy a hacer, yo no estoy haciendo nada malo. Ella comienza de alguna otra forma a intimidarme a través de poner su cuerpo contra el mío y tratar de empujarme hacia atrás.
Yo le dije, no lo hagas, ese es mi espacio. Le di la espalda y seguí gritando, les decía a los medios de comunicación, por favor, graben lo que están haciendo, graben lo que están haciendo. Y no sé en qué momento de toda esta situación, ella estaba al frente mío, propinándome los golpes, y esa misma unidad Hidalgo, que fue la que dijo que me iba a formular, me iba a hacer un formulario, me iba a acusar, estaba tomándome de los brazos para que al parecer ella siguiera golpeándome. Yo no podía creerlo. Yo miraba el puño de ella hacia mi cara y yo no podía creerlo. La verdad, yo estaba en shock. Yo decía, esto no es posible, ¿qué está pasando? Y yo trataba de zafar mis manos y seguían los golpes y yo seguía tratando de moverme hasta que logré hacerlo, y lo que hice en reacción fue agarrarle el casco y alarle el casco. Después de eso, algunos de sus compañeros les tomaron las manos, se la llevaron, le gritaban, ya, cálmate, se la llevaron y yo comencé a gritar, eres una cobarde, ¿por qué no haces esto sin tu uniforme? Eres una cobarde, son unos asesinos violentos. Ya yo estaba en el piso, gritando por mi celular, que estaba rodando por todos lados, y ellos, entre 3 o 4, tomándome de espaldas para esposarme. La verdad, yo tengo que hacer este análisis porque ahora que he tenido chance de ver las redes sociales, he visto posturas que la verdad me llevan a entender por qué debo yo seguir en las calles luchando por la educación. Me llevan a entender, por ejemplo, que en este país, a lo que es lógico, a lo que está tácito, siempre quiere buscársele otra explicación para de alguna u otra forma girar toda la postura o girar toda lo infame que puede ser un acto porque no me beneficia a mí o no beneficia de repente un familiar, a un amigo, a un allegado. Y eso es muy peligroso, y diría yo que es lo que nos tiene como nos tiene hoy. Iliana, en torno a eso que apuntas, casualmente, desde ayer en las redes sociales y ante la reacción que hubo prácticamente unánime de la comunidad y la opinión pública panameña condenando la violencia y la brutalidad policial, circulan videos donde apareces tú en diferentes escenarios en la universidad, tratando de desacreditar o de tratar de justificar la acción violenta de esta uniformada, supuestamente porque tú eres una líder que manifiesta con vehemencia su posición frente a compañeros, frente a otras personas, pero que yo analizo que eso parece ser una campaña de propaganda, precisamente lo que tú anotas, para tratar de justificar algo injustificable, porque nada tiene que ver, desde mi punto de vista, las actuaciones que tú hayas podido tener en tu liderazgo universitario con vehemencia, con la situación que se dio específicamente el día de la protesta el miércoles. Son situaciones diferentes, aisladas, y una no puede ser justificable de la otra, porque a menos que la policía te estuviera haciendo seguimiento, y eso sería un motivo adicional de preocupación, porque o sea, yo no quiero pensar que eso es así, pero ciertamente esos videos apuntan a tratar de alguna manera de ponerte a ti como una persona con conductas reprochables para justificar la conducta, esa sí reprochable, de la uniformada. Así es, en definitiva, esas fueron situaciones que se dieron hace ya casi un año, más de un año, la verdad, en donde en la Universidad de Panamá, por ser una universidad autónoma, por ser una universidad contra viento y marea, de libertad de pensamiento, nos aglutinamos personas que tenemos distintas posturas políticas, y eso es aceptable. Yo tengo, por ejemplo, amigos que son panameñistas, allegados al PRD, algún tipo de nivel de satisfacción o de sentirse identificados con el cambio democrático. Otros dicen no convenir con ninguno de esos espacios, otros son de izquierda, otros son progresistas, y logramos platicar, logramos hablar. Pero puntualmente con lo sucedido durante ese espacio es precisamente con lo que yo vengo luchando durante toda mi vida como dirigente, sobre cooptar representaciones estudiantiles y ponerlas a disposición del poder político, ponerlas a disposición de los partidos políticos que están frente al país. Y esa fue precisamente un momento en donde, la verdad, yo sí perdí los estribos, y lo tengo que reconocer, perdí los estribos, me molesté muchísimo,
porque se metieron con algo que para mí es sumamente sagrado, como lo es mi familia. Atacaron mi nombre, involucraron a mi madre, ella perdió hasta cierto punto su salud por esa situación, por yo haberme atrevido a participar de unas elecciones a Federación de Estudiantes, que fue ganada hoy por hoy por alguien que ya no está con nosotros, que perdió la lucha contra el COVID, un compañero de Colón, activo dentro del espacio del CEN del PRD, y así mismo es la lógica de toda la estructura organizativa de eso. Entonces esto quiere decir que yo estoy clara, así como usted lo dice, o al menos lo está tratando de comentar, que el hecho de cuestionar lo que está pasando en nuestro país, ponerle nombre y apellido al problema, trae como consecuencia que pasen este tipo de cosas. Yo estoy clarísima de eso, y eso lo conversaba anoche con mis padres, que yo lamento mucho ponerlos a ellos en esta situación, porque ellos estaban sumamente preocupados y preocupada mi mamá principalmente. Yo lamento mucho ponerlos en esta situación, pero yo no voy a claudicar ante eso, no lo voy a hacer. Y respecto al tema del seguimiento, respecto al tema de estar, digamos, teniendo claro cuáles son nuestras ubicaciones y todo lo demás, yo eso lo tuve muy claro hace el día miércoles, hace ya que un día, bueno, no sé, estoy un poco mal con el tiempo, el día miércoles lo tuve muy claro, cuando nosotros apenas estábamos llegando a la plaza y comenzaban a radiar con nombre y apellido, ahí viene Ileana Corea, el que está en la esquina es Luis Godoy, el que vaya al Star Park, o sea, frente a nosotros ya sin ningún tipo de pudor, para demostrar que ellos hasta el momento están haciendo lo que tengan que hacer para ir en contra de quienes están cuestionando lo que está pasando en el país. Y esto es realmente grave, porque nosotros no somos tontos y tontas de saber que quizás estemos siendo interferidos en llamadas, que quizás nos vayan a ver a la universidad, y hemos tenido que sacar a infiltrados de la policía de protestas. Hace poco nos pasó eso en una protesta contra el presupuesto, pero que ya exista ese sentimiento de impunidad, de que no les va a pasar nada, de que ellos están a un nivel más allá de un ciudadano común y corriente, realmente es preocupante. Y eso era lo que yo debatía con mis compañeros ese día que estábamos ahí, como dice Ámbar, en las celdas, en la sala de espera y todo esto. Esto se está saliendo de control. ¿Hasta dónde nos van a llevar con este tema? Por lo menos, y ahí sí tengo que ser muy agradecida con los medios de comunicación y con todos los periodistas que pusieron el cuerpo ese día y que fueron agredidos también por la policía por haber grabado esto de forma valiente, porque si alguien no lo hubiese grabado hoy por hoy, yo no tuviese una forma de poder llevar adelante una denuncia o poder llevar adelante una defensa. Y fueron los periodistas realmente los que de alguna u otra forma evitaron que esto se quedara así en la impunidad, que quedara tapado. Yo lo que tengo que decirles es que para mí esto ha sido muy fuerte, y lo más fuerte fue ayer estar en San Miguelito. Definitivamente fue muy fuerte para mí estar en ese espacio, en ese centro de detención, porque yo me cuestionaba, yo no tengo nada que hacer aquí, yo no he golpeado a nadie, yo no insulté a nadie, no hice nada para recibir esa golpiza y que luego me arrestaran y que luego en el patrulla me dijeras cállate la boca, y luego en San Miguel, en la subestación, pusieras el video donde me estaban golpeando y te rieras en mi cara y dramatizaras cómo me estaban golpeando y me mandaras a callar y me dijeras que si querías que me sacaran todos los improperios que nos dijeron en ese espacio. Para mí eso fue increíble, y yo hoy por hoy no sé qué voy a hacer respecto a eso, pero sí tengo una carga emocional muy fuerte frente al tema, que tengo que ver cómo lidio con eso. Fui al Santo Tomás y yo puedo entender lo que está pasando por el COVID. De hecho, nosotros también estamos en la calle por lo que está pasando con el COVID y el sistema de salud. No fui atendida de la mejor forma, no se hizo una revisión física de los golpes, de los daños que tengo en mi rostro, en mi labio, y quedó todo así. Yo lo que voy a hacer es que en la forma de lo posible, con el equipo de abogados que se han ofrecido a apoyarme para llevar esta denuncia adelante, voy a tener que asistir a un hospital o a una clínica privada a hacer las evaluaciones, porque yo tengo un aparato de ortodoncia y eso me preocupa demasiado, cómo eso pudo haber sido manipulado por los golpes, o etcétera, etcétera. La verdad es que yo quiero agradecerles a ustedes, quiero agradecérselos muchísimo. Quiero agradecerle a la señora Tenógenes Rodríguez con mi corazón, en serio quiero hacerlo. Porque mientras yo estaba el día de ayer en San Miguel, escuchaba cómo decían, ¿viste cómo el cabrón de Tenógenes Rodríguez está justificando
que le pegaron a esa muchacha. Y yo con los ojos cerrados decía gracias. Yo decía gracias, en serio. Gracias por arriesgarse, gracias por hacerlo. Y dentro de mí yo no lo podía creer. Yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué te refieres así? ¿Por qué hablas de esta forma? Y de verdad estoy muy impactada con el tema, con el periodista de F que fue agredido. Un señor que cada vez que está ahí es muy cuestionador de las cosas, está ahí preguntando por qué haces esto, por qué haces lo otro, por qué tú, por qué no el otro. Y verlo también a él siendo agredido fue muy fuerte, la verdad. Yo lo que puedo decir es que no es una experiencia grata, no lo es, pero si me tuvo que haber pasado a mí para que esto quede en la opinión pública y para que esto quede consagrado en la historia de Panamá y nunca jamás se vuelva a repetir, yo voy a cargar con esta carga emocional, con la carga de mi familia, con el dolor que siento en mi cuerpo también, y voy a cargar con cada uno de esos atropellos y cada uno de esos cuestionamientos y señalaciones que se están haciendo en todas partes hacia mi persona, tratando de justificar que me golpearan, para que en este país por fin se haga justicia y se empiece a entender que hay que hacer algo con la policía como institución, que se tiene que hacer algo para que a las mujeres ya no nos toquen más, inclusive cuando nos están deteniendo en una protesta como pasó con una compañera menor de edad. Lo voy a hacer por eso, con toda la carga que yo pueda tener. Y nuevamente agradecérselos mucho a ustedes, agradecerle a todas las personas de las redes sociales que estuvieron ahí pendientes, a mis compañeros de la universidad que me conocen y saben quién soy yo y me llamaban, insistían y decían, Iliana, yo estoy contigo. Y la verdad es muy fuerte, pero estoy aquí para eso y lo digo de frente, estoy aquí para eso porque me duele mucho tener vecinos, me duele mucho tener conocidos que en esta pandemia se la han visto a gatas, me duele mucho tener conocidos que tienen 14, 15, 16 años y no han logrado terminar siquiera la primaria. Eso me afecta mucho. Y a pesar de que la educación para mí ha sido todo un privilegio, a pesar de que estoy en una universidad pública, yo no quiero el día de mañana tener que lidiar con un Panamá en donde yo tenga que escoger si tengo que darle de comer a mis hijos o mandarlos a la escuela. Yo no estoy dispuesta a ceder ante eso. No estoy dispuesta a hacerlo, ni por mí ni por nadie de los que conozco. Y si eso va a conllevar a que hoy por hoy se burlen de mí y me cuestionen, yo lo voy a aceptar. Lo voy a aceptar porque yo estoy segura de que en parte ese es uno de mi destino y estoy dispuesta a cumplirlo. Iliana, una pregunta solo para dejar sentada la posición tuya. Tú dijiste hace un rato que te resististe a ser detenida. ¿Dentro de esa resistencia incluyó golpes a la policía que te agredió? No, en lo absoluto. Yo me resistí en ese sentido y tengo creo que un en vivo guardado en mi celular en donde yo le decía, yo no me voy a tirar al piso, porque ellos querían que todos nos tiráramos al piso con la cara hacia el piso y pusiéramos las manos en la nuca. Y yo les dije, yo no lo voy a hacer, yo no estoy haciendo nada malo. Eso lo haces con un narcotraficante, eso lo haces con alguien que ha cometido un delito de homicidio, pero yo no he hecho nada malo. Y yo comencé a grabar en vivo y decía, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, hasta que llegaron y empezaron a invadir mi espacio personal, a tratar de empujarme hacia atrás. Tuve que cancelar el en vivo, guardé mi celular en el bolsillo y les dije, yo no me voy a tirar al piso. Y ahí fue donde, al parecer, ellos piensan que porque yo soy mujer y ellos van a enviar una mujer, en teoría la violencia no debe darse, pero eso no quedó constatado el día miércoles. Entonces me dice este señor Hidalgo, una mujer es la que te va a aprender, y sale esta chica relativamente joven, bastante joven ella, y comienza todo esto a empujarme. Le dije, no me empujes, si tú eres mujer yo también lo soy, pero no tienes que abusar de tu uniforme, quítatelo, si te lo quieres te lo quitas y nos vamos a ver. Y pasó todo esto, así fue súper rápido. Cuando yo vi, estaba ya siendo golpeada, agarrada de mis manos y llevada al piso. Y en definitiva, no hay justificación tal para que esto haya sucedido. No hay pruebas, ellos no tienen pruebas, porque creo que si la tuvieran, ya yo estuviese ahorita mismo, no sé en qué parte metida, si es posible ahora en coiba para irme a meter, pero no las tienen. Y ese es el gran fracaso de ellos, de que yo el día de ayer haya sido liberada, porque no tienen pruebas, porque no hay delito. Primero, no agredí a nadie. Y segundo, los días que ella tiene, que creo que son 3 días, porque unos dicen que son 3, otros dicen que son 5, ni siquiera... O sea que cuando fuiste... La legal tiene un nivel de entenderse como que... O sea que cuando fuiste... Iliana, cuando fuiste ante el juez de garantías, ellos no presentaron entonces la prueba porque dijeron que tenían un informe de una agresión previa al video que se difundió.
en lo absoluto. Yo con nadie me acerqué. La agresión puede ser que le tocáramos las barandas. Yo estoy a punto de creer que el logo de la policía o el lema de la policía tiene que ser proteger y servir a las cercas de la asamblea, porque no quieren que ni siquiera uno toque la cerca. Entonces, si la agresión fue yo tocar la cerca y zarandearla, entonces que me maten, pues, porque les toqué la bendita cerca de la asamblea, que la pagamos todos y todas con nuestros impuestos. Pero yo nunca me acerqué a agredir a nadie personalmente, nunca lo hice, y no tienen pruebas para eso, porque nuevamente lo repito, si las tuvieran, ya yo estuviese en coiba, la abren y me meten en coiba, pero no las hay, y en base a eso nosotros vamos a proceder, porque en este país tiene que quedar un precedente. Yo no quiero pensar, aunque muchas personas me lo han dicho, Ileana, eso fue algo personal contigo, porque saben quién eres tú, porque te han dado seguimiento, porque has denunciado, has estado en la universidad, te has atrevido a ir hasta una comisión de disciplina luchando en contra de gente que vende a la universidad, vende su representación y hoy están trabajando para el gobierno y siguen supuestamente representando a la universidad. Y yo estoy clara de que esto al final es un pase de cuentas, así podría yo entenderlo. Pero nuevamente lo digo, gracias a los medios, gracias a las redes sociales, esto se supo, porque si no, yo no sé qué hubiese sido de mí en caso de que no se hubiesen atrevido los periodistas a hacer esa cobertura, a decir, tienen que quitarse porque nosotros tenemos que grabar. Había un señor en el Santo Tomás, no sé de qué medio de comunicación era, a los cuales los policías se le paraban frente a la puerta y el señor le dijo, comando, estás impidiendo que yo ejerza mi trabajo, y se quitaron. Pero son todas estas tácticas, todas estas medidas que se hacen de repente de la forma más tonta o de la forma más inocente, lo que hace que estemos perdiendo nuestros derechos, que estemos perdiendo reivindicaciones como ciudadanos y ciudadanas. Y eso no puede permitirse. Muchas gracias. Vamos, muchas gracias, la policía Ileana. no es un ente aislado. La policía está en comunicación con ciertas instituciones del Estado. Obviamente la policía parte de una premisa o parte de una coordinación, inclusive con el gobierno. Entonces esto no es que la policía solamente. Estamos hablando puntualmente de que en este país hay un entramado político de seguridad económico que nos está afectando como generación. ¿Cómo quieren que los jóvenes no estemos indignados? ¿Cómo quieren que no lo hagamos? Así que porque hubo una fiesta en Chorrera dicen que ya los bonos tienen que ser retirados. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, Ileana, muchas gracias. En el país la educación no vale la pena, ¿eh?